El otoño que se va, irremediablemente, Flesia, entramos. Profe Flesia, profe Valeria, ¿cómo te dicen? Sí, de todas estas maneras. De todas esas maneras. Feliz día del periodista también, pasadito, Bueno, pasadito, gracias. pero bueno. Pasadito. Vale. Igualmente. Gracias. Mes de sábado. Sí. Hay gente acá en Carlos Paz que estamos queriendo movilizar un poco eso. Pedro Solans, entre otros. Bien. El otro día habló también don Carlos Novarese. Ahora me toca hablar con vos de sábado. Dale. Te digo sábado y vos, casualidad, tenés libros abajo del... Sí, qué casualidad. Qué casualidad, nada está armado. ¿Qué trajiste? A ver. Mira, te traje primero esta colección de Seix Barral que tiene unos cuantos años y que justamente se llamaba Suma Literaria porque traía la obra completa de distintos autores. Entre ellos, Ernesto Sábato. Y dos titulazos. Tiene estos dos títulos en este libro y otro más que tiene la tercera novela de Sábato, que es Abaddon el Exterminador. ¿Son las únicas 3 novelas que hizo Ernesto Sábato? Las únicas 3 novelas, exactamente. Todo lo demás, que hay una gran cantidad de escritos, pero todo lo demás son... ¿Ensayos? Ensayos, discursos que dio en diferentes ocasiones, charlas, y que luego las traslada, memorias también, o sea, escribió varios textos con sus memorias. Pero hombre novelas atormentado, ¿no? Sí, una personalidad que creo que ha sido largamente estudiada y conversada porque vivió muchísimos años. O sea, fallece con más de 100 años y entonces tuvo la oportunidad, digamos, de dar cuenta de sí mismo en muchas ocasiones, en que se le preguntan cosas y era una persona muy proclive a hablar de sus pensamientos, de sus posturas que eran muy firmes ante ciertas cosas. Era un hombre de ideas sumamente rígidas en ciertos aspectos. Como curiosidad, siempre se decía que era el gran renunciador. Mirá. O sea, le ofrecían grandes lugares, sí, posiciones dentro de la cultura del ¿y gobierno. no las aceptaba? Las aceptaba, estaba 2 o 3 meses y pasaba algo que, bueno, lo corría un poquito de lo que eran sus firmezas morales y ¿No así en éticas. la CONADEP llegó hasta el final, hasta entregar el informe, o me equivoco? Por suerte, sí, llega a entregar el informe, pero después tiene muchas otras propuestas, porque era una figura de la cultura verdaderamente muy reconocida, no solamente en nuestro país, en América, también en Europa, pero siempre estaba un poquito y se iba. Creo que el gran comienzo de eso es su abandono del Instituto Marie Curie en Francia, cuando no solamente deja ese trabajo, sino que deja esa carrera, la digamos. Ciencia misma. Deja esa profesión, reniega de la ciencia. Y se instala por acá cerca, Valeria. Yo la verdad es que no tengo un conocimiento muy exhaustivo. No, tampoco vengo a hablar con vos de esa faceta. Claro, de la biografía. Sí. Prefiero más con vos hablar de eso. Claro, digamos, me parece que esto es por ahí lo más interesante. Vos sabés que pasó una curiosidad, porque yo, bueno, me saco un ratito esto. Sácate el barbijo, estamos a 2 metros de distancia. Esperaba ver algún gatito de los que te acompaña, pero no veo ninguno. Acá estoy sintiendo unos ruidos, ¿sí? Yo creo que andan por ahí. Bueno, acá está mi sobrino que me tira una onda. Lo que me pasó fue que yo estoy dando un curso de lectura. No es un curso, en realidad es una especie de taller donde nos juntamos a leer con gente grande, digamos. Y el otro día una de mis talleristas me pregunta, ¿no vamos a leer a Sábato? Y cuando vos me hablaste de Sábato, justo me hice esa pregunta, ¿por qué no vamos a leer a Sábato? Y Sábato en realidad pertenece a si nosotros hablamos un poco del género, de su género literario. Ahí está, mira, perdón. Acá tenemos uno. Sí. De su momento dentro de la literatura. Pertenece a un momento en que hay 2 géneros que se cruzan, o sea, por un lado el realismo mágico, por el otro el surrealismo, pero hay ahí como un aire de vanguardia, digamos, y entonces abordar la lectura de Sábato es bastante difícil.
Es difícil en el sentido de que es un autor que va a intentar romper con todo lo que venía antes. Va a intentar romper con la linealidad del tiempo, con el mononarrador, o sea, va a ser como toda una búsqueda que la vamos a encontrar en otros autores. La vamos a encontrar en Cortázar, la vamos a encontrar en varios latinoamericanos que hacen esos saltos de un lado para el otro, y entonces encontrar una línea dentro de la lectura de Sábato es un poco difícil. Quizás si uno quiere iniciarse en Sábato tenga que empezar por el túnel. Me quitaste la pregunta. Se usa en Claro. las escuelas eso, se usa mucho en la secu, ¿no? Mira, yo en mi carrera como docente, que es corta, no es tan larga, usé una sola vez la Ajá. lectura de Sábato. ¿Y se engancharon la los del chicos? túnel. Sí. Sí, o sea, en un sexto año hicimos una lectura del... ¿Por qué el túnel? Porque el túnel tiene también mucho de policial. Lo que pasa es que es como un policial inverso en el que uno desde el principio sabe quién es el criminal porque es el mismo el que dice. En realidad lo que va a revelar después van a ser los motivos de ese crimen en el medio de otro montón de cosas, digamos, porque la indagación que uno puede encontrar dentro de las novelas de Sábato, en el medio de muchas otras cosas, porque no me gusta por ahí hablar de un mensaje, bueno, no lo hay, o sea, cada uno encuentra ahí adentro lo que quiere encontrar, pero sí hay una cuestión de mirarse a sí mismo, ¿no? Una cuestión introspectiva como muy, muy importante. Los personajes tienen esa capacidad de observarse permanentemente, cuestionarse, cuestionar lo que los rodea, su existencia, sus porqué, y etcétera. Luego de eso, del túnel, quizás la que sigue en algún tipo de orden desde lo más... Sí, no hay nada de simple en Sábato, pero digamos, lo que seguiría es Sobre Héroes y Tumbas, que quizás es su novela la que lo hizo más famoso en el mundo. Sobre Héroes y Tumbas tiene traducciones en todos los idiomas y fue tomada en un momento como, cuando fue el llamado boom latinoamericano, como una de las novelas estrellas, digamos. Era la nave insignia. Sin embargo, Sobre Héroes y Tumbas es sumamente argentina. Sumamente argentina. O sea, ahí adentro encontrás desde referencias geográficas, o sea, estás ahí en Parque Lezama, estás en La Boca, hasta referencias históricas, Lavalle y la historia de los Olmos y las invasiones inglesas, y etcétera, hasta toda una cuestión metafísica relacionada en ese informe sobre ciegos, y etcétera. Hay una cuestión en el informe sobre ciegos que muchas veces se presenta como por fuera de Sobre Héroes y Tumbas. O sea, se hicieron impresiones de ese informe separado, exactamente. Entonces uno podría pensar en un número 4 dentro de lo que es la literatura ficcional de Sábato. Y en tercer lugar, y ya como más difícil, más intrincado, mucho más experimental, está Abaddon el Exterminador. Otra cosa interesante es cómo las novelas de Sábato dialogan entre sí. O sea, para entender a Abaddon hay que haber leído lo anterior. Cuando digo anterior parece que los estoy poniendo en un orden, pero parece, digamos, de alguna forma existir ese orden, porque es como que existe esta especie de intertextualidad interna en el que las novelas dialogan entre sí. No es una cualidad única de Sábato. En toda la novelística de esa época latinoamericana existe esta cuestión del diálogo interno de las novelas que conversan entre ellas. ¿Qué diría yo de Sábato? Yo creo que en esta oportunidad que me diste de volver sobre Sábato, y en esta pregunta ¿Te compliqué la semana, Valeria? No. En esta pregunta, justo se dio también algo curioso. Yo leo con mis alumnos Fahrenheit, que creo que te conté en otra ocasión, y justo habíamos llegado a ese momento en que Montag le pide a otro personaje, a Faber, que sea su maestro para poder leer. Y me encantó esa figura, ¿no? Del que te guía, no te dice qué leer, o sea, no te dice qué encontrar dentro de lo que vas a leer, pero sí
a lo mejor te orienta, te da algunas indicaciones de cuáles pueden ser los caminos para entrarle a ciertas narraciones, a ciertas historias, que estaría buenísimo poder poner nuevamente. Nunca salieron del canon, si hablamos del canon argentino, pero por ahí están un poquito enmohecidas y guardadas en algún armario. Bueno, pues ya que estamos en el mes de Saudi, ya que sos profesora, ¿vos te animás a orientar a alguien por dónde entrarle a don Ernesto? Bueno, yo vuelvo a reiterar, para mí hay que empezar con el túnel. Sí o sí. Sí o sí, porque, digamos, es la que quizás mantiene una mayor linealidad temporal, sobre todo, porque sobre Héroes y Tumbas lo que nos da esa sensación de caos que está hecha a propósito, o sea, el autor hace ese juego tanto de tiempos como de narradores, como de estilos, a propósito, para que nos quede esa sensación de opresión como lectores. ¿Viste esa sensación de que no estás entendiendo nada? Bueno, esa es a propósito. El túnel, quizás, más allá de su título, en su título ya podemos, digamos, hacer como una especie de interpretación pretextual, de saber que dentro de un túnel uno que va a encontrar. Nos vamos a meter en algo... Una de dos, o el túnel está muy oscuro, o también tenemos esa otra metáfora del túnel, de que al final del túnel hay una lucecita. Bueno, va a tener que leer para ver si hay una lucecita. No me spoileé, como dicen los chicos ahora. No, va a tener que leer para ver si hay lucecita o no al final del túnel. Lo que sí vamos a decir es que tiene algunos rasgos del policial, o sea, hay allí un crimen que aparece desde el inicio. Y otro personaje interesantísimo del mundo de Sábato son las mujeres. Las mujeres siempre parecen estar como fuera del alcance de los hombres. Mirá. O sea, como un poquito más allá y provocan toda una serie de cosas. Así que, bueno, es interesante entrar en esa propuesta. Me parece que el túnel puede llegar a ser un buen inicio. Y para Sobre Héroes y Tumbas hay que tener un tiempo. Bueno, puede. En pandemia el tiempo casi diría que muchos que sobra. Sí, no sé si sobra, pero lo tenemos. Bueno, la próxima, ¿vale? Que sea, me invitan un día al conversatorio este. Dale. ¿Cómo se llama? No es conversatorio, ¿cómo le dicen? En este momento tiene el nombre de lo que estamos leyendo. Es un taller de cuentos y novelas breves. Bien. Contemporáneos. Bien. Ya estamos llegando al último autor, que es una autora, que vamos a tocar. No sé si podremos hacer nuestro encuentro, porque la propuesta era lograr hacer un grupo muy reducido y lograr una presencialidad. Pero bueno, queremos respetar todo lo que corresponde. Sí. Ya suspendimos algún encuentro porque las talleristas se aferran totalmente a la presencialidad. No quieren saber nada con el Zoom que con hagamos un encuentro virtual. Bien. El lugar es preciosísimo, con mucho espacio, y entonces nos daba la oportunidad de estar bien separadas y demás. Pero ¿invitamos a la cámara? No entró nunca una cámara. Por favor, que venga la cámara, y ya para el último. Y después estamos preparando el próximo para agosto. Bien. Agosto-septiembre va a ser el próximo. Bueno, cuando hagan una de Ray Bradbury voy, disfrazado del hombre ilustrado. Vos decís que ese es tu... No sé, lo nombraste recién a Bradbury. Lo nombré a Bradbury. No estuvo dentro de nuestra. Esto como mucho más... ¿Latino? Estamos tratando de verlo... No, estamos en la actualidad tratando de encontrarnos con nuevos autores, y la verdad que hasta ahora un éxito. Bueno, gracias, Flesia. Mostrame de nuevo la tapa de Sábato. Entonces, te muestro, y acá traje también uno de sus libros de ensayos. Perfecto. En este caso, Apologías y Rechazos. ¿Qué titulito? Bueno, gracias, profe. Bueno, siempre gracias un placer a vos. charlar con vos. A leer a Sábato. A leer a Sábato, entonces, en este mes especial y siempre.